Pues bienvenidos una tarde más al curso El Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Vinaltenza. Ella es graduada en Ciencias Humanas y Sociales en la especialidad de Historia por la Universidad de Aviñón. Cuenta con un máster en Historia y Patrimonio Histórico en esta universidad, la Universidad de Murcia, y además cuenta también con el máster en Historia del Mundo Mediterráneo y sus religiones, de la prehistoria a la Edad Media en la Universidad de Alicante. Actualmente está haciendo una tesis doctoral en esta universidad sobre el jardín doméstico en Hispania en el periodo comprendido entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, ¿no? Más o menos. Tiene una amplia experiencia en el trabajo de campo arqueológico, donde sobresale la participación en diversas excavaciones, tanto nacionales, Villaricos, de Gastri, en relación también a la memoria democrática en Alicante, y también internacionales. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales como comunicadora y como oyente. Sus campos de investigación se centran en el estudio de la naturaleza en el mundo antiguo, especialmente en Roma, desde una mirada multidisciplinar, tanto a partir de las fuentes literarias como materiales, y hoy nos va a hablar de Leyendo el Jardín, estudio de un espacio múltiple. Así que cuando quieras, Isabel. Pues lo primero, agradecer a la organización, agradecer a esta asociación por haberme invitado a participar en este curso. Entonces, yo voy a venir a hablaros de jardín doméstico y intentar acercarnos a su estudio porque se trata de un espacio que resulta ser múltiple, vario en un único recinto. Entonces, no se trata tanto de estudiar, sino de tener una lectura tanto de las diferentes fuentes de informaciones que podemos tener, porque si os digo de primeras, estudiar el jardín en la antigüedad, me vais a decir, pues muy bien, pero ¿cómo lo haces? Entonces, no quiero. No, compartir. Está compartido. Ah, ahora. Bueno, aquí os he puesto una de las más... Sí. Mejor. Una de las más conocidas pinturas de jardines, que es la de la Villa de Livia, de la última mitad del primer siglo antes de Cristo. Es una sala subterránea, es decir, que además de estar bajo de tierra, no hay tampoco ninguna ventana. Sin embargo, estamos en un espacio abierto. Tenemos un cielo, aunque sea ficticio. Después, me parecía interesante poner esta citación de Foucault, que dice que el jardín es la parcela la más pequeña del mundo, pero es también su totalidad. Es desde el fondo de la antigüedad, o sea, desde los tiempos más remotos, una heterotopía feliz y universal. ¿Ahí qué quiere decir y por qué nos interesa esta cita? Primero, porque da el carácter universal del espacio de jardín como espacio de naturaleza. Y de hecho, en casi todas las civilizaciones, en todas, tenemos ese vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Por otra parte, una heterotopía, ¿qué es? Es una utopía, es una idea, un ideal, que se materializa en un espacio concreto. Y es que el jardín ornamental, por ejemplo, es eso, es una heterotopía materializada, o por lo menos eso es lo que los antiguos romanos pretendían hacer. Aquí os he puesto una pintura, no se sabe de dónde viene o sea, fue recuperada por los carabinieri, entonces no sabemos, aparte de que se fechó en el siglo I después de Cristo, por las técnicas.
pues representa un jardín con todos los elementos. El agua, estanque, fuentes, paseos, vallas de mimbre, pórticos. Y nos da una idea de lo que puede ser, o por lo menos de lo que quieren a que se parezca. Sin embargo, un jardín es también, como se ve en el mosaico, muchísimo más tardío y provincial, porque viene de Cartago. No es solo un espacio ameno, es un espacio de producción. Aquí vemos cómo este personaje está recogiendo la fruta de esos árboles. Sin embargo, aquí el Dominus, pues, está recibiendo su correo. Aquí tenemos, que no sé, la domina o la hija acostada, rodeada por cipreses, bueno, pues son árboles, descansando. Aquí, bueno, esto es más bien la hija, y aquí está la domina, a la que se le trae flores, cestas de flores. Pero aquí tenemos casas, aquí tenemos otra imagen también de otra realidad, que es el jardín productivo. Entonces, con estas dos imágenes quería mostrar la diversidad que puede ser, ¿vale? A nivel pictórico también, porque nos ayuda a ver el espacio, la espacialidad que puede tener. Aparte de que aquí, si veis, hay un árbol que sale del edificio. Aquí tenemos termas, entonces tienen que tener un espacio suficientemente grande en el interior para plantar árboles de un tamaño que sale del edificio, que es de 2 plantas. No, bueno, planta baja y primera planta. Después, la historiografía nos muestra que el estudio del jardín como objeto histórico es muy reciente, tiene unos 70 años. Porque sí que se conocía anteriormente, pues sí. En el Renacimiento se empiezan a excavar, se empiezan a encontrar objetos como esculturas, mosaicos, pinturas que pueden representar jardines, pero en sí el estudio global del espacio tampoco es que les interesaba tanto. Y aparece la moda de la imitación de los jardines clásicos, con los elementos que veíamos en la pintura anterior, con los estanques, con las estatuas, etc. En el siglo XIX ya se estudia, pero se estudia desde una perspectiva de historia del arte con descripciones y se centran en el aspecto estético del jardín, no como un espacio insertado dentro de una sociedad y, como dice Pierre Grimald, producida por ella. Y ahí llegamos. Pierre Grimald fue el primero en los años 40, su libro fue reeditado muchas veces, pero seguimos en una mirada únicamente de historiador. Además con, bueno, positivista. Y la gran arqueóloga de los jardines, que da una materialidad a ese espacio estudiado de forma científica, con una estratigrafía, con un contexto cronológico y geográfico, es Wielmina Jastrzębski, que se centra en los jardines vesuvianos, porque la verdad que un conjunto tal, a nivel de toda una ciudad y de varias ciudades fijadas, o sea, en el tiempo, solo hay ellas. Entonces, ahora estamos en una vertiente
a partir de los años 2000, en el que, primero, no es solo un trabajo de historiador, no solo un trabajo de arqueólogo, sino que se mira cruzando todas esas fuentes aún más que antes, porque el libro de Pierre Grimal, claro que tiene fotos, claro que tiene evidencias arqueológicas, y Yelmina Yashemsky, claro que tiene un contexto histórico, pero hay que aportarle la dimensión social, la dimensión de cuál es la plaza de esos espacios dentro de esa sociedad. Porque al fin y al cabo venimos de una tradición que, en el que ha prevalecido el carácter estético que en cierto modo deforma y uniformiza ese espacio de jardín. No, entonces hay que deconstruir esa imagen para poder revelar modelos, influencias, evoluciones, que no es uno, no es un jardín, es el jardín en España con sus influencias, el de Francia con sus influencias, el de Italia, que los ortis republicanos que pasan después a formar parte del territorio imperial, o sea, imperial que pertenece al emperador, pues no son iguales en el siglo I antes de Cristo, ni en el siglo II, ni en el III, y hasta dónde van, porque hay evidencias o hay textos muy tardíos que nos hablan de jardines también. Entonces, aquí, o sea, me he planteado la siguiente pregunta, es ¿cómo acercarse a un espacio que se revela tan complejo en la antigüedad, tomando en cuenta todos los límites de los estudios clásicos, que no hay tantas fuentes escritas, que pueden haber problemas de transcripción, que pueden ser contaminadas, pero a nivel arqueológico también, porque, como lo hemos dicho, es muy recientemente que se tiene esa sensibilidad. ¿Cómo lo hacemos para excavaciones más antiguas? Y cómo los antiguos se representan ese espacio, que al fin y al cabo es lo más interesante. Entonces, lo primero es, ¿qué entendemos por jardín? O, mejor dicho, ¿qué los romanos entendían por lo que nosotros llamamos jardín? Entonces, lo primero es, en las fuentes aparecen varias palabras que nosotros, de forma indiferenciada, llamamos jardín. Bueno, en castellano es un poquito más rico porque está la huerta, el huerto, etc. Entonces, el hortus, que es, o sea, cuando se habla jardín romano se dice hortus. Pues, primero, tiene la misma raíz que hortos en griego, es decir, un lugar, un recinto vallado, lo vallado es importante, con árboles. Después, Plinio, el viejo, para no citarlo, nos dice que en la ley de las 12 tablas, o sea que está hablando de un texto muchísimo más anterior a él, pues hortus y villa es lo mismo, ¿vale? O por lo menos que no se diferenciaba tanto como en su época. Entonces, habla de Erebión, lo que es interesante porque eso asocia el hortus con los orígenes de Roma, con la organización de su territorio en parcelas hereditarias que únicamente tenían los ciudadanos. Es decir, que si tú tienes un hortus, pues ya te sitúa en la categoría de ciudadanos frente a los otros. Y además, un hortus ya de forma más tardía es
según Catón, el ideal del ciudadano, soldado campesino, que quiere volver a sus raíces, o sea, lo añora un poco. Entonces, ahí tenemos otro tipo de segregación, porque dentro de los ciudadanos hay también, no todos son iguales. Sí, otra cosa es que no se puede vender y no te lo pueden quitar, ni por deudas ni por nada. Lo único es que en una familia solo lo tiene el paterfamilias. Y una cosa interesante acerca del hortus es que es también un rasgo diferenciador entre la gente civilizada y la gente bárbara, porque un hortus implica regadío, implica conocimientos de la tierra y para que produzca más, ¿vale? Todos los tratados de los agrónomos. Y Tácito nos dice, por ejemplo, acerca de los bárbaros, de los germanos, que tienen muchas tierras muy fértiles, pero no saben utilizarla. Dice, no plantan árboles frutales, ni reservan espacios para prados, ni riegan huertas. O sea que sobreviven porque tienen espacio y tierra fértil, pero si no, nada. Bueno, aquí os he puesto una piedra de la Lusitania que posiblemente sea un marcador de límite de Hortus. O sea, que de hecho dice que pertenece al hijo de Reguli Publio. No sabemos quién es, pero hay 3 palabras en esa lápida en el suelo. Total, que aparte de que sea como lo que tenemos ahora, un marcador para el límite de parcela, simplemente. Después de Hortus, ¿qué tenemos? Los Horti, que de hecho es muy curioso porque lo podemos, es plural, pero es uno. Simplemente que por las dimensiones que tiene, se utiliza el plural, simplemente. ¿Qué diferencia tienen con el Hortus? Pues, primero, no está vinculado a la familia, se puede vender, se puede expropiar. De hecho, los conocemos porque justamente se embargaron en época sobre Tiberio. A Tiberio le gustaba mucho embargar. Después, ese tipo de espacio es problemático. La verdad es que es problemático, porque no es una villa suburbana, no es una villa agropecuaria. Sin embargo, es un espacio de naturaleza que está a caballo entre la ciudad y el campo. Entonces, pues es un espacio transgresor. Además, si os fijáis aquí, este está a caballo, está o sea, sobre el Pomerio. O sea que además de transgresar la dualidad urbano y rural, también cruza una frontera religiosa. O sea, entonces están ahí, están creando, o por lo menos, mejor dicho, están rompiendo la dualidad que nosotros a lo mejor hemos creado como historiadores, que no existía tanto entre urbano y rural, entre incluso entre ocio y negocio, porque al estar tan cerca y dentro del sistema clientelar de la sociedad romana, pues tus amigos podían venir y podían disfrutar, y eso no impedía hacerlo en un espacio ameno. Entonces, sí,
tenemos un ejemplo de Valerio Máximo hablando de un banquete ofrecido por Julio César, que de hecho está aquí, cuando César, tras la derrota del joven Pompeyo en Hispania, abrió sus jardines al pueblo. O sea que está en campaña. O sea, ahí lo que quiere hacer es acumular popularidad frente, o sea, eso de los juegos y el pan, pues el mismo sistema. Aparte, Plinio más tarde dice, hoy en día bajo el nombre de jardines existen villas de recreo en la propia Roma. O sea que los Orti han roto han transgredido varias reglas y eso ha seguido en el tiempo. Eso. Bueno, y la última palabra que nos queda por ver es viridarium. Que viridarium es también una palabra un poco compleja porque puede ser un espacio abierto, puede ser un espacio cerrado también. Lo importante ahí es que es un espacio arquitectónico ajeno a la civilización latina. Viene de Grecia y de Grecia vía el prisma helenístico. Bebe de la tradición de los jardines filosóficos, también del lujo oriental, egipcio, los paradisos. O sea, nuestro paraíso viene de ahí. ¿Y nosotros cómo lo imaginamos? Pues como un jardín bucólico con una profusión de naturaleza en el que el hombre no tiene que hacer nada. Y eso no recuerda también el topos de la Edad de Oro. Pues sí, sí. Esos viridaria crean un problema también, porque entra en contradicción los valores austeros, que se quiere austero, simple, de los romanos, y el tema de la lujuria asiática, o sea, el gusto por ese lujo. Ahí entra en conflicto. Total, que estamos viendo que el espacio de jardín es muy conflictual, ¿eh? A nivel de concepto y de entender. Otro aspecto fundamental para entender los viridaria es el carácter fundamentalmente artificial y antrópico. O sea, no hay nada natural, aunque quieren que sí, pero no. Es crear una naturaleza salvaje mediante toda una serie de técnicas, que de hecho el arte topiario viene de allí. El primero que lo cita es Cicerón. Bueno, hemos visto más o menos toda la diversidad que puede tener un jardín en la antigua Roma. Ahora toca saber a quién pertenece. ¿Quién se puede permitir el lujo de tener un espacio así? Pues Vitruvio nos dice, básicamente son los aristócratas, porque son los únicos que tienen que ostentar la responsabilidad de atender a los ciudadanos. Estamos en el sistema clientelar. Y dice, en consonancia con el prestigio y la dignidad. O sea que no es una estancia cualquiera, es una estancia de representación. Aquí os he vuelto a poner el mosaico del señor Julius, la Domina y el Dominus. O sea, es una explotación con su aristocracia. Y eso se mantiene, que sea en Roma, en la península italiana o en el resto de provincias.
Otra cosa muy básica, pues solo la élite se puede permitir tener un jardín ornamental porque es un espacio sin producción, no produce comida. Entonces, los ciudadanos normales lo van a utilizar para comer, ellos no. Y eso tiene a menudo un carácter exclusivo y aristocrático. Sí. Sin embargo, quisiera poner de manifiesto que, aunque aquí parezca todo muy liso, hay tantas distintas realidades de jardín como pueden haber diferentes tipos de propietarios, porque al fin y al cabo no hay dos casas iguales tampoco. O sea, es el gusto de la persona. El gusto, su cultura, o sea, lo que él quiere hacer pasar en ese espacio. Tenemos también el jardín pintado. Y bueno, ahí nos vamos también, tenemos otro elemento que nos permite representarnos ese espacio. Otra vez, Vitruvio nos dice que las pinturas de jardín son para las galerías, para las aulas cerradas, o sea, para crear perspectivas abiertas. ¿Y qué tienen? Pues puertos, promontorios, costas, ríos, fuentes, canales, santuarios, bosques sagrados, montañas, rebaños de pastores, o sea, los paisajes agroidílicos. Aquí os he puesto una representación, una reconstitución del triclinio de verano de la casa del Bracciali de Oro, que estamos dentro pero estamos fuera también. Y eso es lo que pretende la pintura de jardín, es abrir una ventana hacia un espacio generado por el imaginario, porque todas esas representaciones al fin y al cabo son subjetivas, son fruto del imaginario, aunque, y ahí está lo gracioso, es que quieren ser realistas. El trazado de la línea, la minuciosidad, los colores, se pueden reconocer plantas, se pueden reconocer pájaros. Por ejemplo, esta fuente, este tipo de fuente se documenta arqueológicamente. Estos cuadros así en general de mármol también se encuentran, pero todo eso junto, ahí está la cosa. Lo que quieren es representar, como lo decía, ese imaginario que se ha construido con el mito de la Edad de Oro, con el mito de la primavera eterna. El objetivo es llevar al comensal o llevar al espectador hacia otro espacio. Después, en casas más modestas, se utiliza también el trampantojo simplemente para aumentar el espacio, para no cortar la vista. Es que si no puedes permitirte tener un jardín de verdad, pues lo pintas. A ver, después tenemos, esa pintura nos da la espacialidad, como os dije antes. Sí, quedaros con esas guirnaldas, ¿vale? Que lo hablaremos después. Después, nuestro conocimiento del jardín también se construye vía el jardín literario, que como las pinturas es también fruto de una creación y entonces subjetivo, porque un jardín no va a ser lo mismo para un autor o para otro. Y no todos los jardines se valen, incluso en un mismo autor. Entonces, hay un tópico un topos a lo largo de la antigüedad romana, es
el del locus amoenus. Sé que esa, ¿cómo decir? Esa expresión no es antigua, o sea, es moderna. Sin embargo, lo que representa sí que corresponde con una realidad en la antigüedad. Aquí os he puesto tres definiciones de lo que es el locus amoenus, una del siglo II, otra del siglo II-III, una del IV, que proviene de manuales de retórica, porque ellos lo que quieren, o sea, ese manual es aprender a crear la belleza dentro de un texto. Y como vemos, es que para crear lo bello utilizan los mismos elementos. Es plantas, ríos, que sea agradable al ojo y a los oídos. Con Libanios también habla del olor, del olfato, el canto de los pájaros, y todos los elementos permiten crear un ambiente, tanto en el oyente como en la persona, que al ser tan genérico, cada uno puede representarse mentalmente lo que él quiere, que a lo mejor es su propio jardín, ¿vale? Es un método, pero por lo menos nos da informaciones de lo que ellos pensaban que era bello, de la belleza natural. ¿Y cómo se puede construir de forma más específica ese espacio ameno? Pues ahí tenemos a Cicerón y a Plinio el Joven. Entonces, Cicerón dice, a él lo que le procura amenidad, lo que le procura felicidad, pues nos lo dice, porque en la carta número 3 a Quinto, pues dice que un estanque, fuentes, una palestra, algunos espacios arboleados y verdes, pero está hablando de una villa que aún no los tiene. Entonces nos dice qué hay que poner. Y Plinio, él da un paseo por su villa y nos cuenta cómo es. Y ahí tenemos informaciones sobre qué especies. Pues dice, un paseo adornado con arbustos de boj recortados con figuras muy diversas. O sea, no hemos inventado nada. Hacían estatuas de vegetación. De hecho, aprovecho que ahí está también lo complicado, que se trata de estudiar un espacio donde el elemento principal es efímero. O sea, que puede cambiar de un año para otro, o sea, que nos llegue 2000 años después es más complicado. Y dice, un bancal sobre el que los bojes dibujan figuras de animales salvajes enfrentados por parejas. O sea, que se hacían su escena. La parte llana está cubierta de acantos tan delicados que me atrevería a decir que parece una superficie líquida. Y es interesante porque es el artificio, no es lo que parece. Todo alrededor hay una estrecha senda cerrada por unos espesos arbustos podados de forma caprichosa. Allí comienza un paseo para las literas, o sea que no se paseaban andando, a la manera de un circo que rodea un boj otra vez, de 1000 formas y pequeños arbustos a los que la poda no deja crecer. O sea que tienen un control sobre el crecimiento. De hecho, ese control también arqueológicamente se atestigua con las olea perforata, que, o sea, plantaban la planta dentro de la cerámica y la cerámica dentro de la tierra, porque así sus raíces no podían extenderse. Hay un control del crecimiento. Sí. O sea, todo el jardín está cerrado, o sea, de ahí la importancia que os decía de la definición primera, está cerrado.
por unos muros de mampostería que un boj cortado en declive cubre. O sea que hay un muro y además una barrera vegetal. Oculta de las miradas de la gente. En esos espacios, la importancia de ocultarse, o sea, recrea un mundo. De ahí la frase que os puse al principio de Foucault, que es lo más pequeño, pero es la totalidad, o sea, te encierra en una burbuja, fuera del tiempo. Eso es lo que las fuentes escritas parecen indicar en un contexto de primero, después de Cristo, dentro de un estrato social privilegiado y muy educado. Y sigue en la parte opuesta, casi en el centro del pórtico, o sea que el jardín son pequeñas construcciones rodeadas por naturaleza. O sea, no es un espacio vacío solo con plantas. Hay unas habitaciones ligeramente retranqueadas que rodean un pequeño patio, o sea que hay patios dentro de los jardines, al que dan sombra 4 plátanos de sombra, no la fruta, entre los que hay una pileta de mármol de la que el agua se derrama y favorece con un suave goteo. Ahí lo que nos está explicando es simplemente que la manera que tenían para regar esos jardines era abrir el grifo, casi literal, la válvula de las tuberías de plomo, y dejar que el agua saliera de los estanques. Entonces, todo eso caía inundaba la parcela y así se regaba. De hecho, en la villa de San Marco hay plátanos de sombra que están directamente plantados en la canalización del desagüe. O sea, más cerca no pueden encontrar agua. Entonces, goteo, y a toda la vegetación que se encuentra debajo. Si os vuelvo a poner las definiciones, si me deja, y no quiere, tenemos exactamente todos los elementos que nos dan los retóricos para crear esa belleza. O sea que no es solo una construcción mental, sino que es una realidad. Y por fin el jardín arqueológico, ¿qué nos queda de todo esto? Pues aquí en Estavia tenemos la impronta de una hoja de adelfa. O sea que las improntas nos pueden ayudar. Aquí, esto es en el Canopo, en Villa Adriana, pues vemos las macetas, lo que os decía antes, allí bien alineadas. En la plaza de Pompeya, delante del anfiteatro, que en la pintura hay árboles delante, pues se han podido atestiguar porque se han encontrado los hoyos. Entonces sí que se puede ver. Se puede ver, en cierto modo, la materialidad de algo perecedor. Pero, ¿y si no tenemos todo eso? ¿Y si no estamos en Italia ni tenemos la suerte de encontrar un yacimiento virgen? ¿Qué elementos? Pues tenemos, como os he dicho, la importancia del agua, tenemos todo el sistema hidráulico que se puede estudiar, que se puede comprender, porque los chorros de agua necesitan válvulas, necesitan ciertas inclinaciones porque no tenían motores. Que hay también las esculturas que veíamos en las pinturas de jardines, los Osquila, las estatuas sobre todo de Venus, los amores de Marte y Venus, todo el tema de Dionisio, los sátiros, todo eso sí que, o sea, es piedra, mármol. Y las macetas, ahora se está haciendo muchas revisiones de material anfórico que
bueno, son ánforas. Para la gente que ha excavado ánforas, pues se está volviendo a reestudiar porque las ánforas reutilizadas como macetas en los poros de la cerámica, pues guarda material. Entonces los avances tecnológicos pueden contribuir a ver la reutilización también de ese material. Bueno, y los carbones y los pólenes, hasta el fósforo. O sea, si no tenemos polenes, si no tenemos nada, tierra que ha contenido vegetación tiene residuo de fósforo. Entonces, no podemos decir qué había, pero sí que había algo. De ahí la complicación familiar. Y, o sea, el título de la ponencia es Espacio Múltiple. Entonces, ahí hemos visto un poquito lo que era, a quién podía pertenecer, las diferentes maneras de poder entender el jardín y la complejidad también. Y el segundo punto es que ese espacio es un espacio material, pero es también, como en la pintura, el reflejo de un espacio, pues en definitiva, sagrado. ¿Por qué? Pues si leemos la carta 41 de Séneca, nos dice que ¿dónde reside la sacralidad? Pues reside en los árboles vetustos, reside en los bosques, en la soledad del paraje, lo que os decía antes, eso de sentirse solo y de la introspección que eso puede conllevar. La maravillosa impresión de sombra tan densa, que eso es lo que recrean con las pérgolas y con la barra que recubre. Y nos dice también, en una gruta excavada hasta el hondo en las rocas, por causas naturales. O sea que una gruta antrópica no funciona. Suscitará en tu alma un cierto sentimiento religioso. O sea, no nos habla de la religión como tal, pero sí de sentimiento religioso y de creencias vinculadas con lo que forma la naturaleza, agua, plantas, un entorno. Además, dice también que las fuentes de los grandes ríos pues son veneradas. De hecho, después hablaremos de los ninfeos, porque al fin y al cabo es un reflejo antrópico, pero de ese sentimiento. ¿Y qué nos dice Plinio? Que hay un error. No, que en el libro 12, consagrado a los árboles, pues nos dicen que fueron los templos de las divinidades. Es interesante porque utiliza la palabra de templo para explicar algo pasado. Es decir, que en su época aún se les concede a esos árboles ese carácter sagrado. Y otra cosa interesante es que nos habla de árboles salvajes, bueno, naturales, no habla de la mano del hombre. Sin embargo, la palabra de templa hace referencia a una construcción antrópica del espacio y además de la ritualidad de la religión romana, porque no todos los espacios son templos. Además, es una palabra que pertenece al registro augural, que corresponde a un espacio cuadrado definido tanto en el cielo como sobre la tierra, mediante un ritual. Por extensión, designa un espacio terrestre consagrado a los dioses. Entonces, es decir, que Plinio, con su primera frase, insertan esos árboles salvajes y de las primeras creencias dentro de una construcción pensada para y por el hombre.
O sea, es el hombre que determina si ese espacio va a ser consagrado a una divinidad o no, porque al fin y al cabo el augur es un hombre. No sé si me he explicado. Entonces, esos árboles en sí, si son el hábitat de los dioses, crea un espacio liminal, porque nosotros estamos en el mundo de los humanos y ese espacio es de los dioses. Entonces, esos árboles que están plantados en los jardines, ¿eran divinos o no lo eran? Ese espacio es una reminiscencia de de antiguas creencias o no, o los dos. O sea, la gruta, que también es, o sea, es importante para lo que vamos a ver después, pues viene de los jardines de Homero, de la gruta de Calipso. Son lugares dedicados a ninfas, entonces estamos en un lugar divino en el que hay agua, en el que hay un entorno natural. Séneca ya nos hablaba de esas grutas, ¿vale? No, mira al revés. Y bueno, ahí he puesto el ejemplo por antonomasia de la gruta que es la Villa de Esperlunga, pero hay que saber que es parte de una base natural, pero es antropizada, ha sido retocada, tiene 2 manantiales por dentro, o sea que dentro del triclinio se estaba rodeado de agua, o sea, fuera del mundo. Además que tiene toda una iconografía de la Odisea y bueno, Tiberio ahí quería hacerse pasar por el nuevo Ulises. O sea, seguimos con la importancia del agua, que hemos visto que era un vínculo con lo sagrado muy importante. Bueno, hay simplemente 2 imágenes de pilas, que es un tópico de la pintura de jardín. O sea, pilas, agua, flores y pájaros. Los ninfeos, que si os he puesto las grutas antes, es que los ninfeos son, bueno, los primeros, las primeras testimonios de la palabra ninfaión vienen del siglo IV antes de Cristo y es de origen griego. En su origen designan una gruta dedicada a las ninfas en un entorno natural y con un manantial. Entonces, de ahí pasa a ser un tipo arquitectónico, porque un ninfeo en arqueología es simplemente una fuente monumental. Monumental con un ábside. Entonces, después, a partir del siglo II a.C., parece ser que pierde su función ritual, o sea, y ya se empieza a insertar dentro de los jardines construidos. Estamos hablando de Oriente. De hecho, Sandrine Augusta-Boulard destaca que el significado profano a través de la pérdida de referencia a la gruta pues ocurre a partir de finales del siglo I después de Cristo. O sea que hay la connotación religiosa de esa construcción pervive por lo menos 4 siglos. Después se pierde un poquito y con el gobierno de Trajano, pues la palabra de ninfeo se utiliza muy ampliamente para definir todo tipo de fuente monumental. Bueno, solo hay que ver la Villa Adriana. Entonces, como os decía, se compone a lo mínimo de un estanque coronado por un ábside. Aquí os he puesto una imagen de la Villa de Este, que es un ninfeo.
De esos de imitación renacentista, ahí está, con la fuente y todo. Pero un ninfeo es esto, ¿vale? De hecho, aquí es interesante porque esta foto la saqué en Tivoli y está en el patio de una casa. Y es exactamente la misma estructura, que allí han puesto flores, pero de aquí había un chorro de agua que salía. Entonces, es un ninfeo en uso hoy en día. Entonces, son estanques coronados por un ábside con revestimiento hidráulico. Lo que quieren hacer es representar una gruta artificial, simplemente, a lo más mínimo, pero sí que recuerda esos espacios sagrados. Otro tipo, no, sí, los Aediculae nucae. Esta pequeña construcción, este pequeño techo, hace que en los espacios pequeños, pues ninfeo y edículo, que son un pequeño templo, se superponen. Entonces, se tiene más en espacios urbanos, en espacios donde no hay espacio y se quiere poner todo. Entonces, en este caso, el agua salía de aquí, en medio. Está decorado por mosaicos, por conchas, tiene letras, o sea, está insertado dentro de un espacio, ¿veis aquí las plantas detrás? Está dentro de un espacio vegetal, artificial, pero ahí está. En esta parte hay también un panel que representa un templo, o sea, estamos en un espacio sagrado, aunque estemos dentro de un espacio doméstico y urbano. Pero cuando se mira, es a lo que hace pensar, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite? Que a lo mejor la frontera es muy fluctuante, muy tenue, o sea, como una especie de velo muy transparente entre dos. La casa de Octavio Quartio es muy interesante porque, primero, que se ha muy bien excavado, que se han encontrado todos los elementos in situ. Es un jardín que se organiza en torno a dos canales perpendiculares. Aquí hay uno, bueno, aquí se entra, ¿vale? Y aquí hay otra entrada. Aquí hay un canal y aquí hay otro. Aquí donde se cruza, que es esta parte, tenemos un ninfeo, ¿vale? Aquí tenemos un triclinio de verano, o sea que el agua llega hasta el lecho y de hecho, como os decía antes, puede salir y cubrir el pavimento porque son morteros hidráulicos. Entonces, lo que os decía, donde se cruzan hay un edículo tetrastilo con pinturas de peces, con máscaras de mármol de deidades acuáticas, es decir, que con la superficie del agua, con el sol, todo se refleja y estamos en otro sitio, ya no estamos en Pompeya. Y bueno, eso, el sentimiento de inmersión, etc. Además que, como os lo decía antes, la serie de estatuas. Aquí tienen un programa escultórico bastante ecléctico, pero sí que sobresalen escenas dionisíacas y animales salvajes. En la misma zona, pero ahí ya no estamos en un marco urbano, estamos en una villa. Esa villa está construida arriba de un cerro y ve toda la bahía de Nápoles, ¿vale? Tiene una vista a 180. Además,
aquí es un caso de monumentalización del Nifeo porque primero constituía la cuarta parte, el cuarto lado del peristilio central. Está formado por una exedra semicircular con 8 nichos flanqueados por columnas. El sistema hidráulico venía de este y de este, y aquí está el paso, o sea que se podía, estaba como partido en dos, ¿vale? Tiene una decoración de estucos, que eso también es raro, porque en general, como os he dicho, son mosaicos, conchas, pero ahí son estucos, con escenas mitológicas. Es casi un único en el área campaniense, porque lo normal es lo que os he enseñado antes, un nicho y un estanque y una estatua. Y ese espacio, ese ninfeo cobra tanta importancia que es la que organiza el espacio de ese peristilio. Bueno, me doy prisa. Otra cosa, los osquila, así muy rápidamente, que los vemos por todas partes, en las pinturas sobre todo. Pues hay hipótesis de historiadores que se han interesado por ellos que están ubicados o sea, cuelgan entre las columnas del peristilio para asustar a los genios, a los malos espíritus que pueden venir de fuera, para que no entren dentro de la casa. Por lo que esa teoría pues acentúa la idea de liminalidad. Si hace falta protegerse es porque hay otro espacio y abierto a otro tipo de, iba a decir de personajes, pero a divinidades. Aquí hay la realidad arqueológica, aún con el gancho de hierro para poder colgarlos aquí. Y tenemos pues un sátiro que muestra una máscara de teatro, y aquí tenemos una Artemisa que está cazando. Aquí está su arco y aquí está su perro. Entonces, esos osquilas nos dan también un indicio de que ese espacio pues tenían una lectura vinculada con las creencias. Esta imagen es para que veáis la sensación, o sea, no se parece en nada a un jardín actual, que de hecho, o sea, tenemos la sensación, porque bebemos muchísimo de la antigüedad clásica, de que lo entendemos todo, pero al fin y al cabo, no. Son, o sea, casi lo mejor es estudiarlo con como si fuera una civilización extranjera, porque así deconstruye todo lo que se ha podido construir a lo largo de los siglos. O sea, esa es una visión del jardín, pero el jardín es también un lugar de ocio y de encanto. He hecho especial hincapié en esas guirnaldas, por ejemplo, la máscara de teatro, es que es un lugar de representación. En la villa de Noeda, también tardía, vemos aquí las cortinas, esas guirnaldas, pero ¿qué está representando? Pues un espectáculo, una compañía teatral. Ese mosaico está en el triclinio. Entonces, ¿qué nos indica? Que el espacio de jardín es utilizado porque, aparte de que da espacio suplementario, pues el marco del ocio, mientras los comensales comen, disfrutan tanto del espectáculo como de las vistas al jardín. O sea que la noción de ocio, la noción de espectáculo y de mirada es bastante importante para comprender
el lugar de ese espacio, que en la planimetría pues es un espacio vacío, blanco, no hay nada, pero sí que hay vida. Otra cosa es que ese espectáculo, esa reconstrucción de la naturaleza va con innovaciones técnicas. No, no es simple tierra donde se plantan árboles. Hay toda una ingeniería hidráulica detrás. Hay temas de aterrazamiento, movimientos de tierra, que no se caiga también. Y vemos cuando esos espacios ornamentales se monumentalizan, pues una reorganización del sistema arquitectónico en torno a esos pórticos y en torno a esos jardines. O sea que es un espacio que se convierte en un espacio central. Además, es un espacio que no es solo de cara al interior, sino también es de cara al exterior y juega con los paisajes naturales, con una perspectiva, se toma en cuenta el entorno. Aquí tenemos, bueno, no os voy a leer todo eso. No lo vemos. Es la Villa Laurentina de Piñol Joven. Pues está también en o sea, construida sobre un cerro, y él dice que básicamente ha construido su villa de manera a aprovechar las vistas al mar para las aulas que no daban hacia el mar, pues hacía, o sea, organizaba las ventanas de forma a poder ver el hortus, es decir, el jardín productivo, los árboles, y dice aquí, esta última frase, el comedor, aunque alejado del mar, disfruta de estas vistas, no peor que la del propio mar. Por detrás, bueno, hay dos habitaciones, desde cuyas ventanas se divisa la entrada de la villa, un huerto fértil y rústico. Es decir, que un jardín ornamental construido, pensado, intelectualizado, no es contradictorio con el hecho de tener un huerto productivo. Al fin y al cabo, es territorio también. Y uno no prevalece sobre el otro y no son contradictorios. La Villa Tiburtina de Vopiscos. Ahí lo que nos cuenta es que, bueno, es Estacio y son las silvas, o sea que hay que coger con... Pero nos dice que es importante tener un río, pues sí, si queremos tener plantas, mejor tener un río. Pero del entorno, altos bosques, ramas sobre las aguas presurosas, y consiguen en ambas orillas, en tu casa, pero el río apacible no te hiende. O sea que han controlado, han tenido la capacidad, la ingeniería para poder controlar ese curso, ese río. Y que lo incluye un elemento natural, lo incluye dentro de la construcción de su propia villa, vía puentes. Y aquí de la zona tiburtina, desde lo alto de la villa de Este, toda la campaña que se extiende debajo de nuestros ojos. Aquí son pies de vid. O sea, lo que decía Plinio aún se sigue haciendo y aún se puede visualizar en el territorio hoy en día. Aún el espectáculo de la naturaleza, cómo hacer ese juego de perspectivas, aquí tenemos una recreación de la villa de Libia. Aquí está el jardín grande, que da directamente y que controla todo el espacio del valle del Tíber. O sea que ese espectáculo de la naturaleza se aprovecha tanto en villas marítimas como en villas del interior, como en villas como esta que están a 15 kilómetros de Roma. El objetivo es crear perspectivas abiertas, no cerrar espacios.
Y la naturaleza domesticada. Pues aquí os he puesto el mosaico de la Villa de la Pajarera en Cartago, que es un patio, y el pavimento es una pajarera. O sea que hace venir cosas que a lo mejor no se podían permitir. Y Barrón dice, que de hecho os hablaré también de él justo después, es que el primero que ideó encerrar las aves en una especie de peristilio de 6 caras rodeado con una red y dentro del cual las aves pudieran vivir a sus anchas, han dejado todavía muy atrás al grandioso edificio de Lúculo en Tusculum. Tusculum está en el centro. Es decir, que si tenemos la naturaleza de verdad, pero tenemos también la naturaleza domesticada que quiere reproducir la naturaleza salvaje. Y la pajarera de Barrón, que ahí tacha todos los elementos. En su villa de Casino tiene un río profundo y limpio que cruza la propiedad, igual que la de Vopiscus. Su sala de trabajo está donde se ubica el manantial. O sea, tenemos la idea del murmuro del agua. A lo largo del río hay paseos abiertos y al final de ese recorrido está la pajarera. Bueno, esta es una reconstrucción, crea también muchísimo debate porque el texto, o sea, es bastante complicado. Y dice que en el interior a toda clase de pájaros, bueno, se les da de comer a través de la reja. Están abastecidos por un pequeño rey. ¿Qué tenemos? Ruiseñores y mirlos por el canto. ¿Qué tenemos también en la parte inferior? Patos, o sea, patos que se comen. Tenemos 2 peceras que comunican por un canal para que los comensales disfruten de la vista de los peces nadando. Es decir, que en ese triclinio la gente come y disfruta de pájaros volando, de canto. Está todo muy limpio, entonces no hay olores, porque eso es lo que de lo que se queja de la pajarera de Lúculo. O sea, que no se ve nada y huele muy mal. Pero a lo que voy es domesticada. Quiere ser una naturaleza salvaje, pero está totalmente antropizada. Es un artificio. A lo que veníamos de los Derrida, es un artificio. Aquí algunas imágenes de la Villa de Este porque recogen todas esas características. Aquí hay 3 grutas. Bueno, chorros de agua. Las pérgolas cubiertas de vegetación, cascadas, chorros de agua. Vegetación que parece que estás aislado del bullicio de la ciudad. En conclusión, el espacio de jardín es, pues como ya os lo decía, un espacio a múltiples lecturas. Un espacio complejo porque hay que manejar muchísimos tipos de fuentes para intentar aproximarse sin ninguna, nunca certeza a lo que podría ser ese espacio de jardín. Es entonces un espacio donde confluye varias realidades físicas, pero también realidades inmateriales como esas creencias, lo que hace de un espacio totalmente antrópico, pero que se convierte en un espacio liminal entre lo humano y lo divino. Un espacio que quiere imitar. La noción de artificio es realmente muy importante, porque quiere imitar esa naturaleza salvaje y lo salvaje da miedo, pero lo salvaje controlado agrada mucho. Es también, como lo hemos visto con el ejemplo de Julio César, que abre sus jardines, pues no es solo un espacio ameno, no es solo un espacio únicamente dedicado al ocio,
sino que es un espacio que también tiene, al igual que los otros espacios de representación, un papel público y un papel político. De hecho, Wallace, creo, dice que no hay realmente una dualidad privado-público en los espacios, en las viviendas romanas, sino que hay un grado más o menos de intimidad. O sea, y en el peristilio, en el espacio de jardín que da casi a la entrada, pues no hay. O sea, es un espacio público. Además, Tácito, acerca de un discurso que hubiera pronunciado Séneca, dice que, pues, que para el filósofo tener villas suburbanas y jardines, organizarlos, acondicionarlos, pues era una preocupación de la mente, muy lejos de la noción de otium que tenemos, porque esas villas, esos jardines, los ha obtenido de parte de Nerón. Entonces, ocupar, o sea, mantenerlos es una cuestión de obligación social vinculada con su estatus y con su cercanía al emperador. Y para él, pues, está muy lejos de la tranquilidad y de la soledad que necesita el filósofo para poder hacer su trabajo. Y dicho eso, ahora se plantea, así para abrir el debate, qué sitio puede tener el jardín como espacio de representación dentro desde esa perspectiva de que no solo es un espacio de ocio, desde la perspectiva de que es un espacio que cubre varias realidades, de que es un espacio tanto mental como físico. Y hemos visto muchísimos ejemplos de Italia, pero ¿qué pasa aquí en España? Pues, no sé, solo tengo preguntas. ¿Los modelos itálicos, tanto de villa como de domo, se pueden aplicar a España? Si se pueden aplicar, ¿a partir de cuándo? ¿Cuáles son las particularidades? ¿Cuál es la parte de influencia de los pueblos autóctonos? Que cuando desaparecen también, porque en la Edad Media cristiana, jardines ornamentales dentro de domos, o sea, de casas, tampoco muchos. Entonces, a un momento desaparecen. Y hay muchísimos límites, porque hay poca arqueobotánica, porque es un estudio también que es incipiente, pero lo bueno es que abre todo un campo de investigación que se está tomando en serio también, porque no es solo estudiar lo bonito, tiene muchísimas más informaciones que aportar y una visión diferente para comprender la civilización latina. Y con eso, pues, muchas gracias. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu ponencia tan interesante, aunque no he podido escucharla entera, pero no sé, precisamente por eso, si has abordado referencias a Príapo, al dios de los jardines, sí. Sí, al principio. A Príapo, otra divinidad es Venus, que en un principio era considerada como diosa de los jardines. Después esta maternidad, digamos, pasa a Flora, o sea que Flora recoge ese aspecto que antes tenía Venus.
Bueno, sí, Priapo y Pomona Mm. hay un montón de divinidades, o sea, y de divinidades que no tienen nombre tampoco. Entonces, por eso la lectura como un espacio no religioso, porque estamos en un ámbito doméstico y no está consagrado ni nada, pero sí que es el reflejo de de todas esas creencias. Además, y ya de forma un poquito más ortodoxa en cuanto a cuestiones de religión, cuando hay peristilio y cuando hay jardín, el arario está ahí. Y el arario es un altar. Entonces, además, los lares son divinidades que en un principio eran de los cruces, entonces va vinculado con todo el tema de heredium, de parcelación del territorio, porque cuando se parcela hay obligatoriamente un cruce, pero cuando hay un cruce es también potencialmente peligroso. Por eso están los lares que protegen. Y de ahí ha pasado a ser las divinidades protectoras del hogar que conocemos. De hecho, las ofrendas a menudo vienen del hortus familiar y toda la iconografía es también iconografía que representa la naturaleza. Entonces, eso es un espacio muy complejo donde no hay que caer ni en es un espacio religioso o es solo un espacio doméstico o es un espacio que no vale la pena porque pues no hay nada, hay guerra. Hay que encontrar un equilibrio y sobre todo ir caudaloso, o sea, Los ángeles. exacto, exacto, porque hay muchísimas más preguntas que respuestas, muchísimas más. Yo quería darte las gracias también porque nos has dado una lección aquí sobre un arte que a nosotros pues, bueno, muchas veces lo conocemos sobre todo por fuentes literarias, ¿no? Porque claro, leemos, lo que usamos Enus y quedamos ahí con esos espacios y bueno, creo que has hecho una trayectoria de todo, de ese arte desde los orígenes y veo la necesidad de establecer un canon, como has dicho, de establecer un plan que no, que el huerto que conocemos o el jardín no es ese jardín ya de época imperial o que podemos conocer de Adriano o que luego Reposiano, la fuente siglo ya tardío, Claudiano, ¿no? Todos estos autores nos recrean. Entonces, tuvo que haber otro tipo, que bueno, que lo ha ido retratando muy bien en las fuentes, pero claro, nos falta esa sustancia de poder reconstruirlo materialmente. Entonces, yo sí que me parece que existe, creo que es una necesidad, ¿no? El poder estudiar, ¿no? Toda la trayectoria. Y coincido con Char, estaba yo también pensando, a mí me ha llamado mucho la atención cómo, por ejemplo, entre la bibliografía y con las fuentes que he ido citando al principio, la alusión al animal. Claro, porque para nosotros, claro, es un gran estudioso de los jardines, pero yo eso casi lo tengo que confesar que lo he descubierto hoy, porque para nosotros es nuestra enciclopedia básica de la mitología. Entonces, si el mismo autor, como estábamos diciendo, vea, quiero decir, entre todos sus campos, que todos lo sabemos que todos los autores pueden tener muchas inquietudes en muchos campos es necesario, ¿no? Que aborden distintas perspectivas, pero que merece un poco de atención vincular esos dos ejes, ¿no? que él mismo ha trabajado, la mitología y los jardines. Pero si él ha abordado eso es porque sí que existe yo creo que existe una conexión, bueno, y lo hemos dicho evidentemente, con todas estas divinidades, la mitología como representa un espacio que es real, ¿no? En el hombre romano y esas preguntas que estaba haciendo es distinto, claro, que son divinidades propias del suelo itálico, porque aludir a una flora, a una pomona, pues no son divinidades. Y entonces hay un algo propio de los jardines romanos que, aunque estén inspirados, pero que eso nos ayuda también a sustentar esa necesidad de establecer un canon, ¿no? Y una historia de cómo son esos jardines. Yo por lo menos vamos... Sí, y de establecer modelos y cómo uno influencia el otro. Es verdad que los jardines ornamentales aparecen después de las conquistas orientales, pero como dice Pierre Grimal, es porque han visto algo que ya existía dentro de la civilización latina.
esos paraísos, esos jardines egipcios, si no hubiera correspondido a algo, no lo hubieran traído y no hubieran tenido un arraigamiento, o sea, no se hubieran arraigado tanto dentro del territorio itálico. Es porque corresponden con una sensibilidad, una relación, un vínculo con la naturaleza que ya existía. Su teoría, y yo pienso que sigue siendo válida. Hay otras corrientes ahora que intentan decir, a ver, no es todo ese sentimiento de la naturaleza y es a lo que vamos, a un equilibrio, pero que uno no resta el otro. Porque, por ejemplo, esos espacios de jardines ornamentales, uno de los primeros contactos es con la Magna Grecia, con los jardines de Hierón, etc. Pero eso, siempre vía el prisma helenístico, que ellos mismos en Sicilia tienen contacto con esa expresión de la naturaleza construida oriental. O sea, ¿y tenemos alguna información sobre el tipo de oficio? No sé, me lo preguntas, ¿son esclavos los que cuidan los jardines? O cuando al final has aludido al filósofo, quizá no, quizás es hasta un oficio noble o cuidado de que cada uno cuida su propio jardín, o se delega un poco en los esclavos, un poco mucho. A ver, es que ahí está la dualidad entre el ideal del ciudadano que cultiva él mismo su tierra, que la cuida, etcétera, y está la realidad. Y el topiario, que es el que diseña, o sea, que crea esos jardines ornamentales, a menudo eran esclavos. Entonces, hay también que ver el que lo intelectualiza, el que... Sí. O incluso el aristócrata. O sea, yo pienso que ahí, hoy en día, cuando tú quieres hacer tu jardín, tú llamas a un jardinero y le dices lo que quieres. Pues un poquito el mismo sistema. Eso cuando partes de nada, sino pues esas casas no son del 79 después de Cristo, o sea, vienen de antes. Entonces, tienen que hacer con lo que había también antes. Pero o sea, el que lo piensa y que manda al topiario lo que quiere. Y el topiario sí que es un esclavo. De hecho, he estado mirando un poquito la epigrafía porque los esclavos o los libertos a menudo o sea, en sus lápidas ponen el oficio. Y bueno, he empezado a verlo hace un par de semanas y hay unas cuantas. O sea que sí, es un trabajo, es un trabajo. Los asistentes en casa, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren intervenir? Aquí hay felicitaciones, que ha sido muy interesante y que muchas gracias. De momento nadie Nadie ha pedido la palabra. No. Bueno, Isabel, pues te reiteramos nuestro agradecimiento y la verdad que le has dado color a estas sesiones, que bueno, no ha sido la única ponencia precisamente sobre el mundo vegetal y toda esta relación con el mundo antiguo y en particular con Roma, pero la verdad es que bueno, nos ha enriquecido muchísimo y nos ha resultado muy sugerente. Y te lo agradezco mucho. Y te deseo mucha suerte en tu investigación.
y que en un futuro nos tengas al tanto de los frutos que Pues sí, seguramente sí. tendrás. Sí, porque seguro que en España hay un montón de jardines que aún no se conocen. Pues sí. Bueno, Muchísimas pues muchas gracias. gracias.